¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimados seguidores de este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. En esta ocasión nos encontramos en la emisión número 12 de este podcast, que en el caso es el número 12 y corresponderá al tema de Florence Cassés. Este podcast tiene como finalidad llevar a ustedes la presentación de un caso que haya sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se torne interesante en relación a sus efectos, en relación al resultado que se obtuvo de aquella resolución, y donde se hayan vulnerado algunos derechos fundamentales de las personas que fueron procesadas. Por eso, este podcast que iniciamos el día de hoy se tratará de un caso sumamente paradigmático también para la justicia mexicana, en la cual se sentenció a una mujer y fue condenada. Sin embargo, una vez que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la primera sala, se determinó su inmediata libertad, debido a flagrantes violaciones a sus derechos humanos. Por lo que iniciamos con este podcast en el caso del amparo directo en revisión 517, diagonal 2011, que fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que estuvo a cargo de la ponente, la ministra Olga María Sánchez Cordero. Sin embargo, hay que señalar que esta resolución fue dictada el día 23 de enero del año 2013. Esta resolución fue derivada de que en un primer momento le tocó conocerla al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien actualmente es nuestro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, en el primer proyecto que él presentó no alcanzó la mayoría de la votación por parte de los ministros de la primera sala. Y por lo tanto, de acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, se returnó a otros los ministros. Y ahora la ministra que estuvo a cargo de este nuevo proyecto fue la ministra Olga María Sánchez Cordero. Por lo tanto, es la que vamos a analizar el día de hoy. Y les he de decir que estos hechos son muy importantes y que desde luego en el transcurso de la plática que tendremos el día de hoy, les he de comentar que este hecho fue sumamente enigmático y además es un caso en el cual se deja ver una flagrante violación de los derechos humanos, pero por la actuación indebida de policías. Una manipulación total de la escena de un lugar de hechos, en donde además se presentó ante los medios de comunicación lo que el ministro Saldívar consideró una escenificación ajena a la realidad. Y vamos a platicar desde el inicio. Este caso inicia el día 9 de diciembre del año 2005, en la madrugada, según el dicho de los policías de la AFI, y que se retomó por parte de los tribunales como la fecha o como la hora de las 4:30 de la mañana. Este caso inicia en un rancho en las inmediaciones del Estado de México. Por lo tanto, en este rancho se realizaba una investigación en relación a algunos secuestros que se habían estado presentando meses antes. Esta investigación derivó de que en ese rancho se ingresó con presencia de medios de comunicación y desde luego guiados por la policía en aquel entonces denominada AFIS, Agencia Federal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría General de la República en aquel momento. Y en ese lugar se encontró que estaban privadas de la libertad 3 personas, 2 adultos, un hombre y una mujer, y un menor de edad, hijo de una de las víctimas, mujer. Y entonces en ese lugar se encuentra que había 2 personas, aparentemente, un hombre y una mujer. Y digo aparentemente porque hicieron un montaje. Y esto derivó desde luego en que en aquel momento el subprocurador de Investigaciones Especiales de la AFI, que era el señor Genaro García Luna, que todos sabemos actualmente que enfrenta un proceso penal en Estados Unidos, y él fue
el que llamó prácticamente a los medios de comunicación para que las televisoras grandes en este momento, como son Televisa y TV Azteca, dieran cobertura a una detención que se iba a realizar de unas personas que tenían privadas de su libertad a 3 víctimas. Aquí es donde inicia todo este caso y todo este embrollo que se realizó de parte de ellos. Todo este montaje que se hizo. Es interesante señalar que en el proyecto que realiza el ministro Saldívar en un primer momento y que retoma la ministra Olga Sánchez Cordero, hacen toda una explicación y todo un recuento de todo lo que pasó en esa escenificación, que fue televisada a nivel nacional. Ellos van demostrando ahí minuto a minuto lo que va pasando en esa cobertura televisiva. Y entonces se desprende que los policías ingresan a ese rancho y si se supone que estaban privadas de la libertad las personas, entonces debió haber llegado la policía y haber realizado esa inspección del lugar. Sin embargo, de esos videos se desprende que una de las personas que abre la puerta de una cabaña al interior de ese rancho era un mismo policía de la Agencia Federal de Investigación. O sea, fue extraño, porque ¿cómo puede ser que si es un hecho en flagrancia, alguien de los policías va a estar adentro y les abre la puerta a los medios de comunicación? Esto ya tornaba algo extraño. Al interior ya los periodistas logran ingresar y hacer toda una grabación del lugar, observan que efectivamente hay unas personas ahí privadas de la libertad, que el lugar está dividido por unas tablas y que además estaban 2 personas agachados, inclusive con la cabeza entre las piernas. Entre ellos era un hombre que decían o a quien mencionaron que era el jefe de la banda, quien sabemos ahora que es Israel Vallarta, a quien también se le procesó. Y esta persona inclusive estaba golpeada, estaba sometida. Se ve inclusive en la cámara que esta persona tiene una mano sobre su cuello, que es de otra persona, que la tiene sometida, sobajada. Y además está muy golpeado en la cara y su labio lo tiene hinchado. A su lado se encontraba una mujer que estaba tapada con una manta blanca. Ella estaba agachada. Sin embargo, una vez que entran los periodistas, inician una serie de entrevistas, como tomándoles declaración en ese momento, lo cual no está permitido. Ellos estaban ya dando una declaración previamente, inclusive sin tener un defensor. Esa escena era la que estaba al interior de la cabaña. Inclusive también una de las personas, que es la que abre la cabaña, muestra unas armas de fuego y las pone sobre un sofá que se encontraba ahí. Eso daba muestra entonces de que este lugar ya había sido intervenido por los policías y que además se estaba realizando un montaje como tal, donde las televisoras participaron. Estos hechos fueron señalados también durante el proyecto que realizó la ministra Olga Cordero y en la cual se señalaba que este lugar del hecho se consideró en un primer momento, y así se manejó, que había sido en flagrancia. Estamos hablando de diciembre del 2005. Sin embargo, en febrero del año 2006 se realiza una conferencia ante los medios de comunicación en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde el propio Procurador General de la República en aquel momento, así como el subprocurador de investigaciones, reconocieron que efectivamente esa escenificación o esas escenas no fueron grabadas el mismo momento, porque ellos mismos consideraron que sería arriesgado llevar a unos periodistas en ese momento de la detención real y que efectivamente esto había sido un día posterior a la detención. Esto, desde luego, significaba un reconocimiento público de que los hechos no habían sido el mismo día de la detención, sino un día después. Esto fue reconocido por ellos
Y esto implicaba, desde luego, que existía ya aquí una alteración de los hechos y una manipulación indebida de parte de los policías. Una vez que sucede esto y que enfrentan un proceso penal estas personas, Israel Vallarta y Florence Cassés, inclusive los medios de comunicación los señalan como responsables, a él como el jefe de la banda y a ella como su esposa, y la que cuidaba y daba de comer a las víctimas al interior de esa cabaña. Una vez que fueron llevados a la Procuraduría General de la República, específicamente a la Seido en aquel momento, son puestos a disposición del Ministerio Público, pero después de haber realizado toda esta publicación masiva ante los medios de comunicación, en medios nacionales inclusive, y fueron llevados a esta Procuraduría a las 10:16 de la mañana. Así pues, en este caso se presentó que ella, al ser ciudadana francesa, debió haber tenido una asistencia consular y una asistencia real y efectiva. Sin embargo, esto no ocurrió así, porque inclusive a quien le correspondía era la misma Seido, pues ellos hasta el día siguiente notifican a la Embajada de Francia en nuestro país que estaba una persona ciudadana francesa detenida. Y es hasta las 15:45 del día siguiente, 10 de diciembre, en que se presenta una persona el cónsul de la embajada francesa, y entonces es cuando tiene ya una intervención. Después de esto, al ser procesadas, no hay ya ningún otro elemento de convicción o una prueba en su contra como tal. También dentro del proceso se llevaron a cabo las declaraciones de las personas víctimas. Sin embargo, se hizo notar de parte de la defensa de Florence Cassés que en sus primeras declaraciones las víctimas no reconocían directamente a una mujer, ni mucho menos a ella, porque decían que estaban tapadas al momento de su secuestro. Así también se consideró de parte de la defensa de Florence Cassés que ella nunca tuvo una defensa adecuada como tal, por no tener la asistencia consular de su país, ni tener, en este caso, un intérprete o traductor, en caso de ser necesario. Así pues, durante el proceso y donde ella fue sentenciada a una pena de 60 años de prisión, esto debido a que eran 3 personas secuestradas, fueron 20 años de pena por cada una, 60. También ellos estaban acusados de los delitos de portación y posesión de armas de fuego exclusivos del ejército. En total les dieron en una primera instancia una pena de 70 años. Sin embargo, porque la ley determina que únicamente la pena máxima puede ser de 60, se les impuso esta pena de 60 años. Pero aquí cabe resaltar que Florence, al ser inconforme, se va a una segunda instancia que es tramitada ante el 7º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, en donde en fecha 30 de agosto del año 2010 se resolvió que se confirmaba esa sentencia. Inconforme también con la misma resolución, la ciudadana francesa interpone un amparo de revisión que fue turnado en fecha 7 de marzo del año 2011 ante la Suprema Corte de Justicia y se le asignó el número 517/2011 y fue radicado ante la primera sala, siendo el ministro Arturo Saldívar el primer ponente, que sesionó el 21 de marzo del año 2012. Sin embargo, como les explicaba, esta se returnó hacia la ministra Olga Sánchez Cordero, que elaboró un nuevo proyecto. Este proyecto fue resuelta el 23 de enero del año 2013, en la cual se hizo una sinopsis precisa y concisa de todos y cada uno de los hechos que habían sucedido, así como de todo lo que pasó durante el proceso penal que se le instruyó a Florence Cassés, haciendo ver que efectivamente dentro de esta escenificación televisada hubo una manipulación de la realidad, que esto provocó que la policía realizara un indebido trabajo y que además alterara toda la escena y el lugar, alterando desde luego la evidencia incriminatoria que pudiera existir en su contra. Esto provocó que existiera un efecto corruptor,
que imbuyó todo el proceso penal y que afectó a que todo eso que se hubiera encontrado carecía de legalidad por haber sido ilícito. Esta resolución de la ministra Sánchez Cordero tomó en consideración que sí se habían violentado los derechos fundamentales de la persona que estaba siendo procesada, en principio y en un primer punto, porque no tuvo una asistencia consular adecuada de parte de su país, ya que al ser una ciudadana extranjera en nuestro país, tenía derecho a conocer exactamente por qué hecho estaba siendo acusada y que además también, de acuerdo a la Convención de Viena en su artículo 36, párrafo primero, establece que todo ciudadano extranjero que enfrente un proceso penal en nuestro país debe tener derecho a una asistencia consular inmediata y eficaz. Así pues, se determinó que se haya violentado este artículo de la Convención de Viena, así como lo que establece la Corte Internacional de Justicia. También se determinó que ella no había sido puesta a disposición inmediatamente del Ministerio Público. Y esto sucedió por toda la polémica y por toda la publicación que se realizó en medios de comunicación masivos, donde inclusive ella fue expuesta ya como responsable, sin siquiera haber tenido un juicio. Es decir, antes de que se llevara a cabo el juicio, ellos ya la habían condenado. Los periodistas habían hecho valer ante todo México que estas dos personas eran responsables e inclusive circularon sus fotografías a todo el país para que fueran denunciadas en caso de que alguien tuviera una queja en su contra. Esto pues violenta el debido proceso, que fue el tercer punto también que se estableció en esta resolución, porque se altera el artículo 20 constitucional, apartado B, en su fracción primera, así como el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ya que la ministra Sánchez Cordero terminó su resolución señalando que este asunto trasciende del ámbito doméstico y exige el cumplimiento del debido proceso legal, con el que el Estado mexicano responde a la violación de los derechos humanos de aquella persona que se encuentra en su territorio y que enfrente un proceso penal. Por lo tanto, se estableció su inmediata libertad. Este proyecto fue muy debatido también, desde luego, porque en un primer momento los ministros no integraron la mayoría. Una vez que se turna a la ministra Sánchez Cordero, todos los ministros estuvieron de acuerdo con este proyecto y se ordenó su inmediata libertad, porque se consideró que no solamente era un derecho fundamental el que se había violentado, sino que habían sido varios de ellos. Y que además esto que sucedió era algo inaudito para la justicia mexicana, toda vez que si al Ministerio Público le corresponde investigar y acusar con las pruebas y evidencias que se tuvieran, estas evidencias que se presentaron de manera pública habían sido manipuladas y habían sido objeto de un efecto corruptor. Cabe señalar que este término inclusive fue incluido en una tesis de jurisprudencia que el mismo ministro Arturo Saldívar redactó y que a partir de ese momento tiene aplicación en todo el país, significando con ello pues que en realidad la Corte no entró al fondo para determinar si ella fue culpable o no, sino que se determinó que había existido violación a estos derechos fundamentales y que la justicia mexicana no podía ser omisa a señalar que verdaderamente no hubo un verdadero procesamiento de los hechos en los que ella estaba siendo señalada como responsable y que además se habían vulnerado pues su derecho a la defensa, su derecho a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y además el debido proceso, señalándola a ella desde antes de iniciar el juicio como responsable, sin respetar el principio de presunción de inocencia. Por ello es muy importante que analicemos este amparo directo en revisión y que los efectos que produjo este amparo de forma lisa y llana, es decir, sin reticencia alguna, y que en donde ella obtuvo su libertad. Esto es todo por este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales.
Esperamos que haya sido de utilidad esta charla que se tuvo el día de hoy y que desde luego este caso, que es tan importante en su aplicación, no vuelva a suceder una situación de este tipo, donde la policía, ya vimos, actuó de manera ilegal y violando todo tipo de los derechos fundamentales para una persona. Con ello, damos por concluido este podcast. Les agradezco su presencia. Suscríbanse para que sigan teniendo ustedes este tipo de información jurídica y relevante.